Buenos días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 5 de junio de 1937 y esta semana viene cargada de acontecimientos. En primer lugar, mencionaremos las consecuencias del ataque aéreo al acorazado alemán Deutschland, atracado en el puerto de Ibiza la noche del 29 de mayo, que causó la muerte a 30 marineros alemanes. Y a lo largo del día 30, Hitler ha estado consultando con sus asesores, el jefe del alto mando naval, almirante Raeder, y el ministro de Asuntos Exteriores von Neurath, acerca de las medidas a tomar. Hitler está a favor de una represalia dura, bombardear con barcos el puerto de Valencia, que es capital del gobierno de la República, pero sus consejeros le recomiendan optar por un objetivo más fácil y menos destacado políticamente, que es Almería, que además se encuentra en la zona de control alemana, dentro del plan precisamente de control de la no intervención. Así que el 31 de mayo a primera hora, otro acorazado alemán, el Admiral Scheer, escoltado por 4 destructores, ataca la ciudad de Almería de manera totalmente indiscriminada. No es posible que plantearan hundir el acorazado Jaime I como represalia, que había pasado recientemente por allí, pero el ataque desde luego no es contra los barcos del puerto, que ninguno es de guerra, sino contra la propia ciudad. Almería cuenta con baterías costeras que no tienen alcance para llegar a los buques alemanes y se convierten en objetivo del bombardeo también. Y tras afectar varios edificios, incluyendo la catedral y la Cruz Roja, el edificio de la Cruz Roja, entre 20 y 30 personas fallecen en este bombardeo. Naturalmente, esto provoca la reacción inmediata del Gobierno de la República, que se reúne, no he encontrado la fecha, pero probablemente ese mismo día, ya que el ataque fue a primera hora de la mañana, probablemente el mismo 31 de mayo, el Consejo de Ministros se reúne para tratar de la represalia contra Alemania. El ministro de Defensa Nacional, Indalecio Prieto, es partidario de atacar a los barcos alemanes, atacar con la flota, con la aviación, a los barcos alemanes que patrullan las aguas mediterráneas, dentro del plan ya citado de control de no intervención. Esto provocaría una guerra con Alemania, con lo cual sería muy malo para la República, pero según la teoría de Prieto, tanto la URSS como Francia y el Reino Unido podrían ayudar a los españoles contra los alemanes. Después de consultar con la Unión Soviética, porque se prevé completamente inviable que británicos y franceses, que están llevando a cabo medidas de apaciguamiento, vayan a declarar la guerra a Hitler por defender un puerto español que ha sido atacado, además como medida de represalia, la Unión Soviética comunica a los ministros comunistas en el gobierno de España que no va a meterse en una guerra con Alemania en el Mediterráneo. Por lo tanto, si España se enfrenta a la España republicana, se enfrenta a Alemania de una manera abierta, tendrá que hacer frente a dos enemigos. Azaña también es partidario de no provocar aunque no tiene peso su opinión prácticamente en el Consejo de Ministros, considera escribió que no había que permitir que el Deutschland se convirtiera en otro Maine, refiriéndose al acorazado estadounidense que fue hundido en extrañas circunstancias en el puerto de La Habana, que había provocado la guerra en 1898 contra Estados Unidos y, por supuesto, la derrota española. La República no tenía posibilidades de ganar una guerra con Alemania y la España franquista simultáneamente. Por lo tanto, se descarta la medida de represalia ordenada por Prieto y se ignora militarmente el bombardeo de Almería.
A la larga esto tendrá a medio plazo esto tendrá consecuencias porque Alemania e Italia amenazan retirarse con el del plan de control de la no intervención. La intermediación francesa y británica hará que vuelvan a primeros de junio, pero un nuevo ataque el 15 de junio a otro barco alemán en aguas territoriales de Argelia hará que para el mes de septiembre ya el plan de control tenga que ser abandonado y revisado. Llegaremos a ello en su momento. Antes de pasar a otros frentes de esta guerra, tras haber superado esta crisis que ha costado víctimas civiles en Almería y víctimas militares en el Deutschland, menciono que también justo la víspera del bombardeo de Almería, el 30 de mayo, dos submarinos franquistas, que habían sido italianos hasta hace poco porque los entregó el gobierno de Mussolini a Franco, lograron hundir cerca de Malgrat de Mar, en Barcelona, al buque mercante Ciudad de Barcelona, precisamente, que transportaba armamento y voluntarios extranjeros para las brigadas internacionales. Murieron 200 personas. Ahora sí pasamos a la ofensiva terrestre, concretamente en el frente de Segovia, que vimos que había sido planificada cuidadosamente por el nuevo alto mando de Miaja y Vicente Rojo para el nuevo ministro de Defensa, Indalecio Prieto, y cuyo objetivo era retrasar o evitar la ofensiva franquista sobre Bilbao. El 30 de mayo comenzaron los ataques por parte de la 69 Brigada Mixta desde Navacerrada hacia el cerro de Cabeza Grande, en la Sierra de Quintanar. Esta sierra es una subsierra de la de Guadarrama y la base de la ofensiva era aproximadamente entre las carreteras que van de San Rafael a Segovia y de Navacerrada a Segovia. Fue principalmente por zonas de montaña y también por la zona entre Balsaín y la Granja de San Ildefonso, que es carretera nacional. Por lo tanto, desde Navacerrada avanzaron los republicanos hacia el cerro de Cabeza Grande. La 14 Brigada Internacional avanzaba por la citada carretera desde Balsaín, pero fue detenida a 1 kilómetro de la Granja de San Ildefonso. La 31 Brigada Mixta rodeó esa localidad y el propio Palacio Real, cortando brevemente la carretera de Segovia, pero ya había sido trasladado allí el 5º Tabor de Regulares desde el frente de Madrid, porque los franquistas conocían por reconocimientos sobre el terreno la concentración de fuerzas republicanas y tuvieron tiempo durante 2 días para enviar refuerzos a la zona. Mientras tanto, ya conocían el objetivo principal, de manera que la maniobra de distracción llevada a cabo por el coronel Barceló en el sector de Guadarrama, más al sur, que estaba formada por 4 batallones, tuvo que cancelarse rápidamente por falta de apoyo aéreo. Sus avances fueron muy escasos y Miaja el primer día suspendió dicha maniobra y lo que hizo fue enviar 2 brigadas más destinadas a este sector al sector de Navacerrada, para de esta manera atacar con 5 brigadas Segovia por dicha sierra y dicha carretera. No sirvió especialmente, ya que Varela, al mando de la 71 División franquista, 72 División franquista, recibió otros 2 tabores de regulares y se trasladó a Segovia desde Ávila a Segovia para ordenar una contraofensiva. Al día siguiente, 31 de mayo, la 69 Brigada Mixta logró tomar el cerro de Cabeza Grande y la 31 entrar en los jardines del Palacio de la Granja. Por lo tanto, hubo importantes avances republicanos que no tardarían en ser frenados el siguiente día, el tercer día de combate, el 1 de junio. La 21 Brigada, que había sido enviada como refuerzo desde Navacerrada, atacó desde Cabeza Grande, relevando a la 69 Brigada, otro cerro similar que es Cabeza Grande, pero ya habían llegado fuerzas de la Legión, una bandera de la Legión, que les hizo regresar al punto de partida.
Incluso estos legionarios irregulares llegados también de refuerzo desde Madrid, apoyados por una fuerza aérea muy superior a la republicana, en la que está de nuevo García Morato, que ya se había distinguido durante la batalla del Jarama, lograron recuperar los cerros de Cabeza Grande y entrar en la localidad de Quitapesares, junto al Palacio de la Granja. Por lo tanto, el cerco de dicha población de San Ildefonso queda roto y comienza la contraofensiva franquista, que tendrá éxito. El 2 de junio, cuarto día de combate, Miaja ordena pasar a la defensiva. José María Galán ha hecho con su brigada un último intento de tomar la granja, pero al fracasar, esa misma tarde, Miaja ordena que las fuerzas atacantes regresen a los puntos de partida, de manera que no se gana nada de territorio y no se desvían tropas del frente norte. Por lo tanto, la ofensiva de la granja no consigue absolutamente nada a niveles tácticos en Segovia ni estratégicos sobre el norte. Es un fracaso. Mencionar que es el marco en el que se desarrolla la novela de Ernest Hemingway, Por quién doblan las campanas, que la ambienta en la provincia de Segovia, en esta ofensiva, entre el 29 de mayo y el 1 de junio. Hemingway no estaba presente en estos momentos en España, había marchado a Nueva York, aunque volvería en el otoño para ir al frente de Aragón, y de hecho la novela la escribe después de la guerra en 1940, pero es la más detallada en la que menciona el conflicto. De hecho, aparecen varios personajes reales, Dolores Ibarruri, el general Lister, se menciona a todos los líderes políticos y militares de ambos bandos, y tiene un protagonismo un tal general Goltz, que representa al general Walter, es decir, el jefe de la 14 Brigada Internacional, que combatía entre Balsaín y La Granja. En estos combates de 4 días, aunque se prolongarán en baja intensidad mientras los republicanos se retiran hasta el 5 de junio, en estos combates han caído, muertos, heridos o prisioneros, 1.500 hombres republicanos y 1.100 franquistas. Aunque entre los franquistas hay que destacar una muerte indirecta de la batalla que tiene mucha importancia y que da título a este episodio: el general Emilio Mola Vidal. Como sabemos, principal organizador de la conspiración militar de 1936 y jefe del ejército franquista del norte. El 3 de junio, cuando ya los combates estaban remitiendo, se desplazó en avión desde Vitoria a Valladolid para supervisar esta ofensiva, ya que como jefe del ejército del norte, Segovia entraba dentro de su zona de mando. El avión en el que viajaba se estrelló al parecer al desorientarse el piloto por la niebla, cerca del puerto de La Brújula, en la provincia de Burgos, concretamente entre las poblaciones de Castil de Peones y Alcocero, dentro del término municipal de Alcocero, donde hay un monumento en su honor, y de hecho el pueblo pasó a llamarse y se sigue llamando Alcocero de Mola. En el accidente murieron también su ayudante, el teniente coronel Gabriel Pozas Perea, que era hermano de Sebastián Pozas Perea, en estos momentos jefe del Ejército Republicano del Este, que hemos visto que también Sebastián Pozas fue director de la Guardia Civil, ministro de Gobernación muy brevemente, y jefe del Ejército del Centro. También murieron el comandante de Estado Mayor Francisco Senac, el piloto que manejaba el avión, capitán Ángel Chamorro, y el sargento mecánico Luis Fernández. Aunque todo apunta a un error del piloto debido a la niebla, que se estrella contra uno de los picos, ha habido teorías conspiratorias que culpan a Franco de la muerte de Mola. Pero igual que pasó con el caso Sanjurjo,
no hay prueba alguna y tampoco, en este caso lo que no hay es necesidad ninguna de asesinar a Mola. Mola era un jefe militar importante, pero no tenía ambiciones políticas. Si acaso Queipo de Llano podía haber sido un rival más importante que Mola. Es decir, no conseguía nada el general Franco matando a Mola en este momento. Cualquiera de los muchos generales que estaban a sus órdenes podía alguna vez ser un rival. Siendo así, los habría tenido que matar a todos. No hay ninguna prueba de que Mola conspirase contra Franco, de que Franco temiese algo de Mola, y por lo tanto la muerte del general es probablemente un accidente. Aunque también hay que mencionar que algún piloto de la aviación republicana se ha atribuido el derribo del avión de Mola. Lo mismo sin aportar ninguna prueba. Quien sí que amenazaba el liderazgo de Franco era Manuel Hedilla, que se había opuesto claramente a la absorción de Falange por los mejor dicho, a la unión de Falange con los carlistas, y estar sometido el partido al general Franco. El 5 de junio, en Salamanca, fue condenado a muerte, junto con las condenas exactas del proceso, por el que se les culpaba no solo de conspiración para derrocar a Franco, sino también de la muerte de uno de los escoltas de los falangistas leales a Franco. Las condenas fueron las siguientes. A Hedilla se le condena a 2 penas de muerte, una por conspiración y otra por el haber provocado indirectamente la muerte del escolta de Garcerán, que vimos que murió el 16 de abril en enfrentamiento con pistoleros de Hedilla. Condenados a muerte Ruiz de los Santos, Castillejos y el capitán Chamorro. López Ontiveros, Alcázar de Velasco a cadena perpetua. Nieto a 20 años de cárcel y Naranja y Rodiles a 10 de cárcel y José Luis Arrese a 2 años de prisión. La condena a muerte de Hedilla es conmutada el día 25 de julio por pena de prisión y pasará 5 años en la cárcel y otros 5 de deportación a Mallorca. Más tarde, aunque creará un partido clandestino falangista opositor a Franco, no volverá a ser denunciado ni condenado y fallecerá en 1970 antes de la muerte de Franco. Aunque para los falangistas tradicionales siempre ha sido un ejemplo de la oposición, vamos a decir, josé antoniana a los franquistas. Y con ello podemos pasar al frente de Vizcaya, que era de hecho, el objetivo de todo esto, de la ofensiva de la Granja, que acabó resultando fallida. Por cierto, al morir Mola, tuvo que ser sustituido en este caso por el general Fidel Dávila, que estaba al mando de la Junta Administrativa de Burgos, y a partir del día 10 de junio, de manera que hoy todavía el mando del Ejército del Norte está sin jefe oficial, pero eso no impide que los combates continúen. De hecho, mientras Dávila asumirá el mando del Ejército del Norte franquista, desde el día 31 de mayo, es decir, 10 días antes del nombramiento de Dávila, el Cuerpo de Ejército Vasco tiene un alto mando profesional, sustituyendo al lehendakari Aguirre, que es el general Gamir Ulibarri, propuesto por el Gobierno de la República y aceptado por el Gobierno vasco. Este Cuerpo de Ejército Vasco, el general Gamir Ulibarri lo dividirá en 6 divisiones, que hasta ahora había 5. La sexta división recibirá el nombre de División Mixta de Enlace, pero su papel en la campaña será escaso porque es destinado, como indica su nombre, a comunicarse con las tropas republicanas de la provincia de Santander y tendrá su base en Balmaseda. También llega un asesor, un líder militar, de hecho, que había mandado una brigada en la batalla de Guadalajara, el italiano Nino Nanetti, y más artillería y aviación, para tratar de frenar la
ofensiva franquista. De hecho, en esta semana en la que Mola fallece, los republicanos logran, de hecho el mismo día en que Mola fallece, los republicanos logran recuperar la estratégica cima de Peñalemona. Pero será un breve éxito porque hoy 5 de junio un contraataque franquista recupera la posición. De manera que no ha habido avances franquistas esta semana y a pesar de la muerte del general Mola, hay otro líder al mando con las mismas fuerzas, que son numerosas, y solamente el nombramiento de un líder profesional y la llegada de más cañones y aviones podría tal vez frenar la ofensiva franquista, que ya está a 2 pasos de las fortificaciones exteriores del Cinturón de Hierro, que se denominan a la línea de defensa que protege Bilbao, lo que protege las cercanías de Bilbao. Por lo tanto, la próxima semana veremos si los republicanos logran resistir en estas posiciones o, por el contrario, no van a poder impedir la caída en Bilbao de manos franquistas. Así que seguiremos informando del tema. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.